Siguiendo con el análisis de mercados, y en este caso puntual nos detenemos en el maíz, ¿qué ha pasado en los últimos 30 días? Bueno, seguimos con subas importantes, tanto lo que es el mercado de término de Buenos Aires, la línea verde, como lo que es el mercado de Chicago para la posición más cercana, la posición diciembre, en donde, recordemos, comenzó todo esto a mediados de agosto con aquella tormenta que pasó en Estados Unidos y venimos de ya 2 meses y medio de subas importantes en el mercado de maíz y en general en los commodities agrícolas. Para la posición nueva, y ya teniendo en cuenta lo que es el mercado local, tenemos para la campaña de maíz temprano valores que llegaron al orden de los 180, hoy un poco por debajo, y la posición maíz tardío en el orden de los $160, acumulando $20 por tonelada de ganancia en los últimos 30 días. ¿A qué se debió o qué factores estuvieron influyendo en estos días para que siga esta tendencia alcista? Bueno, tenemos por un lado a China, un jugador que lo vamos a escuchar repetido en todos los videos de todos los granos, y el maíz se podría definir como algo poco común. Si vemos acá, esto es las ventas de maíz de Estados Unidos hacia China. La línea marrón, donde marca las 11 millones de toneladas vendidas de Estados Unidos a China, es la campaña actual, y cuando analizamos las últimas 5 campañas, vemos que en realidad China no tiene un rol importante como comprador de maíz en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, esta noticia de los últimos días, con confirmaciones y aumento de compras por parte de China, son las que vienen dándole impulso a este maíz y a esta tendencia alcista, también con confirmaciones de venta de otros países para lo que es la exportación de maíz de Estados Unidos en los últimos días. Ahora, ¿qué pasó en el orden local? Que también nos permite, digamos, captar estas ganancias de mercado de Chicago y con una prima positiva. Bueno, un sector exportador que sigue jugando un rol importante, pujando por el maíz, en donde tiene 35 millones y medio compradas de toneladas el sector exportador y declaraciones de venta en el orden de las 33,5 millones de toneladas. Los fondos especulativos, también por ahí importante mencionarlos, ya que el mes pasado decíamos que no estaban en una posición neta comprada todavía importante, y este mes ya está este sector, digamos, jugando un rol importante en el maíz, con una posición neta comprada en el orden de las 28 millones de toneladas. Cuando vamos a analizar las paridades disponibles, tenemos un maíz para lo que es Rosario Sur, en el orden de los $190 la paridad, la paridad de la exportación para el FOB para ambos puertos, pero Rosario Sur pagando un premio en el orden de los entre 5 y 8 dólares, cercano a los $200, hoy tal vez cerrando un poco a la baja, y Quequén más en paridad con lo que es la capacidad de pago de la exportación, en el orden de los 190 a 195 dólares, y el pase hacia diciembre es un pase neutro, muy parecido a los valores ofrecidos en el disponible. Ya cuando nos detenemos a analizar la campaña futura, el maíz temprano, abril, y el maíz tardío, el maíz que más nos importa en esta zona, la posición julio en el MATBA, y analizando los FOB, teniendo en cuenta la baja estos días del mercado de Chicago, tenemos un fast teórico en el orden de los 170 para el temprano y 155 para el tardío, y una paridad bastante que se está respetando tanto en el temprano como en el tardío, en torno a los 170, 173 para el temprano, para poder hacer negocio forward, y 150, 155, veníamos de $160 para la posición junio-julio Quequén en los puertos del sur. ¿Cuáles son los riesgos que tiene el maíz de acá al corto plazo? En primer lugar, la estacionalidad, como vemos, como se ha comportado en el promedio de los últimos 5 años, con una suba generalmente que se provoca en los meses del climático norteamericano, del hemisferio norte, y luego otro pequeño climático o movimiento que se produce en el mercado en los meses que se aproxima a la cosecha, en donde todavía es incierta cuál va a ser el volumen total y final que va a ofrecer Estados Unidos al mundo, y por eso se da estos movimientos. Cuando pasa el mes de octubre, tiende a neutralizarse este efecto en los mercados, esta volatilidad muy característica en estos meses.
Y por el otro lado, nos pareció importante mencionar como riesgo de corto plazo en Argentina, teniendo en cuenta un riesgo institucional en el cual es probable que en algún momento se produzca una devaluación, por supuesto que no sabemos el cuándo, pero lo que sí sabemos es ver qué pasó en el 2018, en donde estábamos en un periodo de tiempo parecido a este, en donde la estacionalidad del maíz también nos implica que los barcos de exportación vayan a llenarse al hemisferio norte y en el mercado local quede jugando con un rol más importante tal vez el mercado interno. Entonces, teniendo en cuenta lo que pasó en 2018, en donde fue una devaluación de los 30 pesos cercano hasta los 40 pesos, el maíz en el corto plazo lo que hizo fue tener una suba en pesos, pero cuando analizamos su cotización en dólares, vemos que disminuyó, por lo cual no copió en el corto plazo esa devaluación, ya que está traccionada fuertemente por el mercado interno su cotización. Teniendo en cuenta Estados Unidos y volviendo a lo que es la oferta en el hemisferio norte, teniendo en cuenta el último informe que publicó el USDA, un dato importante para destacar es que a pesar de que hubo recortes, a pesar de que la campaña no va a ser tan buena como se esperaba, los stocks finales son dentro de los parámetros normales de las últimas 3 o 4 campañas. Recién tendríamos que ir a rindes de los mínimos de las últimas campañas para tener stocks en el orden de los 30 millones de toneladas y relación stock-consumo por debajo del 10 y provocar alguna incertidumbre y nerviosismo en los mercados que provoquen más volatilidad. El avance de cosecha del hemisferio norte ya está por encima del 70% en Estados Unidos y la condición de los cultivos sigue en el orden del 60%. Argentina, ¿cómo viene con la siembra? Veníamos un poco retrasados a la semana pasada, gracias a Dios, lluvias generalizadas han permitido avanzar y ya estamos en el orden del 30% de avance de siembra, muy parecido a lo que fue la campaña pasada a igual fecha. Para tener en cuenta esto es precios futuros promedios, las últimas 5 o 6 campañas. La barra que vemos en rojo es la posición julio 21 y cada barra es la posición de la campaña nueva a estas fechas que vemos acá. Si vemos hoy a fines de octubre cómo estamos en comparación a las últimas 5 campañas, vemos que estamos muy por encima con la cotización para el maíz nuevo, con lo cual acá, digamos, nos pareció importante remarcar esto, ya que cuando vemos qué implican los $160 a esta altura del año, bueno, implica estar en valores de los máximos de las últimas campañas. Después, en campañas como la 17-18, en la posición julio 18, donde hubo una seca importante en Sudamérica, por supuesto, los valores en los meses febrero, marzo y abril tendieron a la suba, ya que se estaba confirmando la seca en Sudamérica y el mercado así lo expresó. Para finalizar y resumir maíz, estamos ya con la cosecha de Estados Unidos por arriba del 70%, altos stocks proyectados en Estados Unidos a pesar de la disminución en la producción. Tenemos por delante un climático que en estas semanas por suerte pareció aliviar con lluvias, por lo menos en esta zona, pero siguen los pronósticos de año niña a pesar de estas precipitaciones que tuvimos ahora. Y hay un atraso en la siembra de soja de Brasil, que posiblemente esto demore lo que es la siembra de la safriña y esto también se traduce generalmente en una disminución en la producción del maíz de safriña para Brasil. A nivel local, las primas FOB siguen siendo elevadas, locales, la exportación sigue pujando, permitiendo estos valores, no hay pase positivo hacia adelante. Recomendamos para aquellas empresas que tienen necesidades financieras cubrir el maíz hacia adelante si es que lo pasamos, tratando de cubrirlo en dólares, explicado esto por el riesgo, digamos, que tiene el maíz en estos meses hasta que aparece la campaña nueva, en donde la capacidad de pago de la industria, del consumo, empieza a jugar un rol importante. Y para lo que es campaña nueva, ya digamos se pueden cerrar algunos precios, como vimos son buenos si analizamos cómo estamos hoy en comparación a las últimas 5 campañas, pero en volúmenes que representen, digamos, ir cerrando canjes y
tal vez ir analizando algunas opciones para darle flexibilidad a este maíz para la campaña nueva, ya que todavía, como dijimos, falta todo el climático sudamericano, que a pesar de que hubo lluvias en los últimos días, los pronósticos siguen confirmando un año niña, y sabemos que un año niña es un año de menor producción de maíz y de soja para Argentina y para Brasil.